Bienvenidos a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Desde hace más de 70 años, la SMORL ha sido el pilar fundamental en la educación médica continua de los profesionales de la salud en México. Con instalaciones de última generación y recursos tecnológicos avanzados, garantizamos una formación continua que se traduce en mejores prácticas médicas. Promovemos la colaboración intergeneracional, fomentando un ambiente donde la experiencia y la juventud se complementan para impulsar el conocimiento y la innovación en nuestra especialidad. Entendemos la importancia de la innovación y la tecnología, por eso ofrecemos programas de formación híbridos, permitiendo a nuestros miembros acceder a contenido de alta calidad desde cualquier lugar. Nos hemos dedicado a brindar educación de alta calidad, adaptándose constantemente a los avances tecnológicos y médicos para ofrecer siempre lo mejor a nuestros miembros. SMORL, más de 70 años de historia, innovación y excelencia en educación médica continua. Te esperamos. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí de manera presencial desde Monterrey, Nuevo León. Y también agradecemos la presencia de nuestros compañeros que nos acompañan vía Zoom desde toda la República Mexicana. Y quiero agradecer de antemano al Laboratorio Schwabe por su participación y apoyo, y en especial a Yanel Sordo, gerente de producto de Tebonic, quien nos apoyó para esta sesión. Y bueno, entonces demos lectura a la acta de la sesión pasada. Por favor, doctor Pérez Barrón. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por recibirnos por acá. Voy a dar lectura al acta de nuestra sesión ordinaria realizada el día 5 de agosto del 2025. En la Ciudad de México, el 5 de agosto de 2025, mediante sesión híbrida, los asociados fueron convocados a efecto de celebrar la sesión ordinaria académica mensual de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, AC, en el auditorio Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, así como por vía remota mediante plataforma Zoom. Legalmente instalada la asamblea con fundamento en lo dispuesto en los estatutos de la sociedad y por lo tanto válidos los acuerdos que en ella se tomen, declarándose quórum legal con los socios presentes con un total de 255 teleasistentes y 50 presenciales, iniciando a las 20:12 horas. El doctor Juan Carlos Pérez Barrón, secretario de la gestión, llama a la segunda convocatoria a los asociados y da la bienvenida a todos los asistentes conectados. Presenta a la mesa directiva de la gestión 2025-2026 presidida por el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, el vicepresidente doctor Guillermo Piña Uribe, el secretario doctor Juan Carlos Pérez Barrón y a la doctora Nuria Esperanza Bronade Echeverría, tesorera de la gestión. Acto seguido, le cede la palabra al presidente de la mesa directiva de la gestión 2025-2026 de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, al doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong, para el primer punto del orden del día, quien agradece y da la bienvenida a la sesión ordinaria mensual a todos los asistentes presentes y remotos. Posterior a ello,
Como segundo punto del orden del día, se dio lectura del acta de la sesión ordinaria mensual del día 1 de julio del presente año, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, siendo aprobada por la mayoría de los asistentes. En el tercer punto del orden del día, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong solicita al doctor Guillermo Piña Uribe, director del 75º Congreso Nacional Puerto Vallarta 2026, dar sus avances del Congreso, donde expone a los asistentes la sede del evento, profesores nacionales, programa preliminar esquemático, así como la infraestructura que la ciudad de Puerto Vallarta ofrece para el desarrollo del Congreso. Termina su participación invitando a todos los asistentes y teleasistentes a inscribirse y participar en el próximo Congreso. En el cuarto punto del orden del día, no se pudieron dar los avances de la revista de anales de otorrinolaringología mexicana debido a la ausencia de la doctora Luz Arcelia Campos Navarro, directora editora de la misma. En el quinto punto del orden del día, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong solicita al doctor Juan Carlos Pérez Barrón, secretario de la gestión, dar lectura de los cursos relacionados con la otorrinolaringología del mes de agosto 2025. En el sexto punto del orden del día, de asuntos varios, el doctor Velázquez Chong entrega un reconocimiento a la hija del doctor Hugo Casab Rueda por el material donado a la sociedad. Posteriormente, menciona que al término de la sesión académica se llevará a cabo una rifa de 2 becas para el curso de Colmelí. En el séptimo punto del orden del día, el doctor Velázquez Chong agradeció la participación del doctor Ernesto Fernando Martín Biasotti, quien coordinará la sesión académica con el tema la experiencia de interpretar y cómo disminuir los errores. Al término de la conferencia, el doctor Martín Biasotti agradece su invitación a la sesión y el desarrollo del tema. Por último, el doctor Velázquez Chong realiza junto con el secretario de la gestión la rifa de las 2 becas para el curso Colmelí. Y no habiendo otro punto que tratar, el doctor Héctor Alejandro Velázquez Chong da por concluidas las actividades de la sesión ordinaria y académica del mes de agosto 2025 a las 21:47 horas. Doctor secretario, gracias. Vía Zoom, por favor, quien esté de acuerdo ponga sí o no. Y quien esté aquí presente perteneciente a la SMOL, levante su mano, por favor, si está de acuerdo con el acta y se aprueba. Levante su mano, por favor. Aprobada. Muchas gracias. También quiero agradecer la presencia de nuestro presidente del Colegio del Estado de Nuevo León, el doctor Rafael Moreno Sales, y su secretaria, doctora Anabel Sandoval. Muchas gracias por acompañarnos y darnos la bienvenida. Gracias. Y bueno, entonces queda aprobada la sesión anterior. Y bueno, doctor secretario, otra vez avances del Congreso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Piña Uribe. Soy director del 75 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Puerto Vallarta 2026. Hacemos una cordial invitación a todo el Colegio de Nuevo León para que nos acompañen al Centro de Convenciones de Puerto Vallarta. Como ustedes saben, estamos a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a 10 a 20 minutos de más de 22.500 habitaciones que pueden ser una buena opción para que nos visiten. Nosotros contamos como fechas para el evento del 28 de abril al 3 de mayo del 2026. Nuestra identidad, el lema del Congreso es Encuentro de Tradición y Vanguardia, donde esperamos cumplir con las expectativas. Les recordamos que Puerto Vallarta tiene una muy buena conectividad aérea a través del Aeropuerto Internacional del Licenciado Gustavo Díaz Ordaz y mucha conexión a través de vía terrestre por medio de la nueva carretera federal que conecta la ciudad de Guadalajara con el puerto de Puerto Vallarta. Nosotros aquí tenemos las distancias estimadas y los horarios más o menos calculados. Les recordamos que nuestro plano general está inmerso en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, donde vamos a tener 4 sesiones plenarios y un salón adicional. Como oferta hotelera tenemos al Hotel Marriott Puerto Vallarta Resort y Spa, que como uno de los hoteles sedes, al Holiday Inn Express Puerto Vallarta y al One Puerto Vallarta. Ustedes se pueden inscribir a estos hoteles o pueden hacer sus
sus reservaciones a través de nuestra página de internet. Debemos de recordar que el centro de convenciones está a 5 minutos del aeropuerto internacional y a 5 minutos de la zona hotelera de la Marina de Puerto Vallarta. Tenemos ya nuestro programa académico, el esquemático, donde tenemos grandes sorpresas, donde vamos a tener talleres, seminarios, ciertos programas. También tenemos nuestro programa social, donde están los tours de acompañante, la reunión académica de jefes de servicio, la reunión nacional de toda nuestra reunión gremial, la reunión de las distintas sociedades que engloban esta sociedad tan grande. Debemos de recordar que tenemos un trabajo interdisciplinario con la Universidad de Miami, con la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y con la Academia Americana de Cabeza y Cuello. Como recordarán, nosotros tenemos entre nuestras actividades los másters académicos, las sesiones plenarias, cursos monográficos, trabajos libres. Todas estas modalidades las podemos tener o pueden hacer ustedes su ingreso de trabajos a través de nuestra página. Como tarifas de inscripción tenemos las tarifas de socios, no socios y especialidades afines. Estos a cargo de la señorita Elizabeth Campos. Como agencia oficial tenemos a la agencia de Instinto y bueno, recordándoles que los esperamos pronto en Puerto Vallarta y también agradecerles que podamos convivir ahora en esta sesión con el Colegio de Nuevo León. Muchas gracias. Les esperamos en Puerto Vallarta 2026 y en septiembre tenemos oferta 10% de descuento, que se inscriban, acompáñenos por favor. Tenemos la oferta académica muy interesante y bueno, les esperamos. A continuación, conforme al orden del día, también tenemos avances de la revista de Anales de Otorrinolaringología a cargo de la doctora Arcelia Campos. Buenas noches, gracias por la oportunidad de difundir la revista Anales de Otorrinolaringología. Esta oportunidad quiero aprovecharla para invitarlos a que cada día se accesen y entren a la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología a dar una visita a la revista. Nuestra revista que tiene la oportunidad de mostrar a ustedes trabajos de investigación que tanto nuestros médicos residentes como todos nosotros como profesionales difundimos, la oportunidad de casos clínicos, aspectos de historia y algunos artículos de revisión. Les invito a que ingresen a la página de la sociedad o bien a otorrino.org.mx y él les dará la oportunidad de revisar artículos desde la última edición hasta todos los previos, recordando que tenemos dentro de nuestra página desde su instauración. Agradezco nuevamente la oportunidad y que tengan excelente noche y disfruten nuestra sesión. También les invitamos a que participen con nuestra revista, inscriban sus casos clínicos, investigación, etcétera. Y a continuación, los cursos relacionados para este mes. Por favor, doctor secretario. Muy bien, daremos lectura de los próximos cursos de nuestra sociedad. Iniciamos con nuestra próxima sesión ordinaria mensual, que será para el mes de octubre, el día 7 de octubre del 2025. Esta será realizada en el Salón Frida Kahlo en el Hotel Marriott Reforma, con el tema otorrinolaringología pediátrica, presidido obviamente por la doctora Nuria Bronat, el doctor Héctor Aguirre Mariscal y la doctora Andrea Orozco, el doctor Mayorga y la doctora Diana Ramos. Asimismo, les invitamos a participar en nuestras sesiones mensuales interhospitalarias para los médicos residentes en formación. La próxima sería el día de mañana, el día 10 de septiembre, a cargo del Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, y la cual será presidida por el profesor titular, el doctor Guillermo Piña Uribe. Y posteriormente, igual los invitamos a inscribir y mandar
sus artículos, sus publicaciones e investigaciones a nuestra revista para nutrirla. Obviamente vimos las palabras de la doctora Luz Arcelia Campos, la directora y coeditora. Entonces los invitamos igual para que se haga la publicación de los mismos. Esto es un recordatorio de lo que ya comentamos, la sesión interhospitalaria. Esto es algo también que es muy importante y que está al alcance de todos nosotros, voces que vuelven. Esto es pues todo lo que se realizó, todo el contenido académico o algunas de las situaciones académicas que realizamos durante el Congreso de nuestra sociedad en León 2025. Las próximas fechas que daremos ahí, digo, esto es un contenido on demand, puede entrar y pueden acceder a este contenido. Y de las liberaciones de los próximos temas, tenemos el 11, el 18 y 25 de septiembre. Ahí vienen también los temas. Están también, pueden acceder mediante la aplicación de la sociedad. Nuestra sesión mensual que ya comentamos, el 7 de octubre, que ya hicimos mención también de los participantes que estarán ahí con nosotros. Otra de las ofertas académicas que tenemos es este curso que es de literatura médica para otorrinolaringólogos. Esto es un taller de lectura crítica vía Zoom y esto se llevará a cabo del 27 de septiembre al 8 de noviembre. También vienen ahí los calendarios de estas sesiones que se darán a partir del 4 de octubre. Y bueno, están todos también invitados a participar. También dentro de la página de nuestra sociedad podrán acceder para registrarse y participar dentro de estas actividades académicas. Otro de los cursos que tenemos también es un curso que se hace ya desde hace algunos años también en la Ciudad de México. Curso de radiología, imagen en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Este es de modalidad presencial. Estos serán los días 2, 3 y 4 de octubre del 2025 en el Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana, impartido por el doctor Fernando Martín Biasotti y el doctor Luis Padilla Pérez. Igual, los informes, vienen ahí el correo para poder acceder y para poder pedir información acerca del mismo. Otro de los programas que se han ofertado para la membresía es Perspectiva en Otorrinolaringología, una versión educativa. Esto es igual, webinars que estaremos difundiendo para la membresía dentro de las próximas fechas que tenemos, correspondiente a las fechas próximas es el 30 de octubre, antibiótico terapia profiláctica, cuándo sí o cuándo no, y de ahí vendrán otras fechas en donde daremos lectura a los temas relacionados de acuerdo al mes en los que se realizarán. Dentro de otros cursos está el 35º Congreso de la Sociedad de Rinología y Cirugía Plástica Facial para realizarse en Mérida 2025 del día 13 al 15 de noviembre. Igual vienen ahí un código QR para poder acceder a los informes e inscripciones. Igual tenemos un curso Rinoplastia con los maestros que será 4, 5, 6 de diciembre de 2025 en Bogotá, Colombia. Otro curso que también tenemos es un seminario y laboratorio de laringología en Jalisco 2025 impartido por el doctor Matsuharu Akaki Caballero. Igual, esto será del 30 al 31 de octubre y 1 de noviembre el seminario. Igual los informes pueden acercarse también al personal de la sociedad para tener mayor información. Igual, cualquier cambio. Bueno, hay otro curso también en noviembre de cirugía endoscópica pediátrica de otorrinolaringología en Barcelona. Esto será 10, 11 y 12 de noviembre. Y habrá la modalidad también presencial, obviamente es en el Hospital Sant Joan de Déu, y vía Zoom también para quien quiera información puede acercarse con el personal de la sociedad o con nosotros mismos para poder tener mayor información y poder compartirles las maneras y vías de acceso al mismo. Cualquier cambio, obviamente podemos consultarlo con el organizador de cada evento que se haya presentado
Y bueno, comentarios también con Daniela Franchini, que es quien nos apoya para este desarrollo de los cursos. Muchas gracias. Doctor secretario, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, empezamos con la joya de la noche. Nuestra sesión académica de hoy es Ampliando los horizontes de la neurotología. Y para eso les presento nuevamente al doctor Ángel Moreno Sales, que nos dirá sus ponentes y excelente sesión académica y éxito. Gracias. Gracias por la invitación y por la colaboración con nuestro colegio. Siempre son bienvenidos en este estado, desde luego. Y gracias también a ustedes por acompañarnos, los que pueden de forma presencial y los que no, a través de Zoom. Muchas gracias. Y vamos a presentar al doctor José Alfonso Mesa Medina. Él es profesor titular del programa de pregrado en neurología, de la Universidad de Monterrey y es especialista en neurología y neurooncología. Asimismo, el doctor Mario Villegas González, que es otorrinolaringólogo con especialidad en otología y neurotología y especialista también en cirugía de base de cráneo, que nos van a hablar de vértigo, dos puntos de vista diferentes. La primera charla tratará específicamente de vértigo de origen vascular y vamos a ver la parte médica del abordaje y el tratamiento, y posteriormente el doctor Villegas nos hablará también del tratamiento específicamente en el caso del Meniere, qué opciones desde el tratamiento médico hasta las opciones quirúrgicas que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces, sin más que agradecer nuevamente de nuevo al doctor Velázquez Chong y al doctor Pérez Barrón, pues damos paso a nuestros ponentes para que ocupen esta mesa y bueno, pasamos de este lado. Gracias. Muy bien, doctores, muchísimas gracias por la invitación a la sociedad, le agradezco mucho. Suave, gracias por pensar en uno. Y a ustedes por estar aquí conmigo. Les agradecemos bastante y quisiéramos ver el punto de vista de neurología. ¿Qué hacemos en neurología? Porque es una parte donde ambas especialidades nos vamos en forma conjunta al ver el paciente tanto en urgencias como en la consulta. ¿Cómo lo vemos nosotros el vértigo vascular? Esto ha cambiado, bueno, mi conflicto de intereses. Esta va a ser la presentación. Acorté la presentación, son 30 minutos ahorita para ver acerca del vértigo vascular y qué hay de nuevo. Antes de esto, hubo 12 años donde se hizo una revisión de casos en el Memorial Hospital allá en el Murray, en Atlanta, y empezaron a ver que habían muchas angiografías de vértigo vascular por insuficiencia vertebrovascular. Bastantes, estaban haciendo muchísimas. Entonces, en el 2015 hubo un comité especial para ver por qué, si solamente el 4% salían que tenían insuficiencia vertebrovascular. Porque antes de hablar de vértigo vascular era insuficiencia vertebrovascular. Ya vemos que no, que solamente un 2 a 3% esta es la causa. Se hacían muchas angiografías injustificadas y por eso ha cambiado mucho acerca de lo que llamamos vértigo vascular como tal. Creo que todo, ya ustedes obviamente lo saben, vértigo es una sensación subjetiva, no es un diagnóstico, obviamente no confundir con mareo, y ocurre por una asimetría en el sistema vestibular. Este oído está conectado con el sistema vestibuloespinal, con todos los músculos paravertebrales, y al momento de empujarme, pues el oído me empuja por un lado, el otro me empuja por el otro, y estamos estáticos. Una disfunción de este equilibrio hace que una parte del oído tenga un aumento en la conexión vestibular, y por eso pues, nos empuja para un lado cuando hay ese equilibrio, ¿verdad? Como tal. Por su etiología lo dividimos en central y periférico. Si hay un daño a nivel central, sistema nervioso central, o una alteración fuera del sistema nervioso central. Y el vértigo de origen vascular. Para su clasificación, se divide en dos grandes grupos. Trastornos neurológicos con daño vascular intrínseco y trastornos secundarios a una lesión vascular. Siendo la primera, sí, por alteraciones propias de los vasos sanguíneos, o sea, una alteración cerebrovascular. Y las otras tres, por alteraciones secundarias como migraña, vasculitis o daños por compresión vascular. Sabemos la epidemiología que tiene una prevalencia de 4.9%, ¿sí? En un año y una incidencia de 1.4%, o sea, es bajo realmente de todas las causas de vértigo. Sin embargo, entre más edad, obviamente, más alteraciones a nivel cardiovascular, más aumenta esto, llegando en geriatría a los 65 años a tener un aumento hasta 1.7 veces. El 75% del vértigo es periférico y un 25% de origen central o alteración de tipo central. Es una de las 4 causas más importantes de vértigo.
¿sí? Junto con el vértigo posicional paroxístico benigno, neuritis vestibular y la enfermedad de Meniere. Y vemos la relevancia y la importancia de por qué hacer diagnósticos correctos por el tratamiento correcto y efectivo con este grupo de pacientes. Y dentro del vértigo de origen vascular, específicamente hablando, la epidemiología. 9% de los pacientes que nosotros vemos con migraña en la consulta tienen vértigo. Y es un vértigo que es distinto porque tenemos que controlar ese vértigo y no responde a muchos tratamientos convencionales como difenidol, les empezamos a dar ribetistina, les empezamos a dar otros medicamentos como flunarizina y no responden porque la causa es de tipo vascular y que tiene un tratamiento muy específico como tal. En la migraña vertiginosa o migraña con vértigo. 2.1% de los pacientes que tienen un evento vascular cerebral van a tener vértigo dentro del primer año de la evolución de la enfermedad. Y hasta un 50% de los pacientes con vasculitis, aunque es muy rara, presentan vértigo dentro de su cuadro clínico. Entre el más común, lupus eritematoso sistémico. La fisiopatología se divide en dos grandes grupos, obstructivas y no obstructivas. La fisiopatología en el vértigo vascular secundario a un evento vascular cerebral, pues, y la vasculitis, estas dos en específico, EBC isquémicos o hemorrágicos y vasculitis, es por un daño directo al flujo vascular, una interrupción del flujo vascular, ya sea por inflamación del vaso sanguíneo intrínseco o por alguna alteración de obstrucción, por un ateroma o por alteraciones en el propio vaso. Y pues nos da datos de origen central principalmente, como en este caso vemos una lesión isquémica en un síndrome clásico de Wallenberg, ¿verdad? Alteraciones de vértigo o un síndrome vertiginoso agudo con datos clínicos de miparese en el paciente, náusea, vómito, e inclusive tiene alteraciones de la marcha con alteraciones de lateralización de la misma y vemos un síndrome de Wallenberg. Entonces la fisiopatología es un daño, en este caso obstructivo, puede ser por vasculitis, puede ser por un evento vascular cerebral isquémico por obstrucción de los vasos sanguíneos y por otro lado, en la paroxisma vestibular, que es otro vértigo de origen vascular, es por compresión de los vasos sanguíneos. Aquí vemos a nivel central, ¿sí? La parte del nervio vestibular y auricular entrando al conducto auditivo interno y la arteria posterior cerebelosa empieza a tener obstrucción de la misma y donde vemos aquí que esta obstrucción se puede mejorar poniendo al momento de la cirugía se pone un teflón entre la arteria y entre el nervio vestibular para mejorar esto como tal y que no vaya la paroxisma vestibular. Responden también muy bien a oscarbaspina, como ahorita vamos a ver, y es parte del tratamiento médico quirúrgico y no quirúrgico en los pacientes con paroxisma vestibular. Y lo último, el vértigo de origen vascular por migraña. Este es menos conocido, tenemos 3 años apenas de saber que la migraña participa en un péptido, se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina, y esto nos ha venido a cambiar el mundo, porque ahora el tratamiento específico es un agonista del péptido relacionado al gen de la calcitonina, ¿sí? Nombres comerciales, Vidur, Emgality, disculpen pero es bueno saber que existen como tal. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tratamiento que a los pacientes con migraña vertiginosa no los controlamos con nada. Les empezamos a dar estos antagonistas del péptido relacionado al gen de la calcitonina y teníamos un control muy adecuado hasta en el 94% de los casos. La clasificación, pues vemos que el vértigo vascular, y es lo que nosotros les comentaba hace rato, que hubo un comité se llama Clasificación Internacional de Trastornos Vasculares, vestibulares. En el 2015, la Sociedad de Barren dijo, ¿por qué hay muchos casos que se hacen angiografías por vértigos que no eran necesarias? Se empezaron a investigar todos estos datos y solamente el 4% tenía insuficiencia vertebrovascular. Entonces dijeron, ¿y los demás? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué los clasificamos todos como insuficiencia vertebrovascular cuando no existen como tal casi ninguno de los datos? Entonces, ellos propusieron y definieron causas intrínsecas del vértigo vascular y los dividieron en vértigo vascular agudo y prolongado, vértigo probable vascular agudo y prolongado, vértigo vascular en evolución, probable vértigo en evolución, probable vértigo vascular transitorio y síndrome de compresión de la arteria vertebral. Dice, son bastantes, sí. Muy probablemente se vayan a modificar, pero esto es importante definirlos porque cada uno de ellos tienen su diagnóstico, manejo y control adecuado a largo plazo. Entonces sé que es más difícil la clasificación que antes decirle a todos insuficiencia vertebrovascular, pero es importante para nosotros en neurología, por ejemplo, porque cada uno de ellos sabemos con clasificaciones cómo están cada uno de los datos. Por ejemplo, en vértigo vascular agudo, síndrome de Wallenberg, una obstrucción aguda con datos clínicos y datos radiológicos, pues obviamente el tratamiento es, si llega dentro del periodo ventana el paciente 4.5 horas, terapia trombolítica y mejoría de los cuadros clínicos hasta un 86% de los casos. Sin embargo, si no se ve nada en la resonancia, lo establecemos como probable vértigo vascular de tipo agudo y prolongado,
y que tiene una clasificación del ABCD cuadrado, que es esta. Esta clasificación debe tener 4 más puntos para saber que es un probable vértigo vascular donde tenemos que darle doble integración plaquetaria al paciente. En vértigo transitorio son ataques isquémicos transitorios, donde el paciente empieza a tener periodos repetitivos, le hacemos la clasificación ABCD al cuadrado, no tiene evidencia de alteraciones en menos de 24 horas, el paciente dura menos de 24 horas, pero ya hay datos de isquemia o hemorragia en el cerebro en el momento de hacer el estudio radiológico. Cuando el paciente dura menos de 24 horas y tiene alteraciones, pero no se ve ninguna alteración al momento del estudio de imagen, decimos que es un probable vértigo vascular y tiene que tener una clasificación de más de 4 puntos del ABCD al cuadrado. Nosotros, el ABCD al cuadrado es la edad del paciente, si tiene o no alteraciones de hemiparesia, si es diabético o no en control, si el paciente tiene datos neurológicos asociados con disartria, si el paciente tiene alteraciones de un EBC previo en los 3 últimos meses y si tiene datos el paciente de tener alteraciones a nivel ocular o vestibular. Y tenemos este puntaje y base a eso establecemos si trae un dato de vértigo vascular agudo en evolución. El quinto, que este sí es la verdadera insuficiencia vertebrovascular, que solamente es el 4% de los casos, tiene que tener evidencia, ¿sí?, de aparición de alteraciones a nivel de la arteria vertebrovascular en un estudio, ya sea de angioTAC o de angiografía. Tiene que tener esa evidencia. Si no, no es necesario meterlos en una angiografía como tal diagnóstica y de tratamiento, porque se estaba sobreexplotando este tipo de diagnósticos cuando realmente no estaban establecidos. Por eso ahora es importante tener un angioTAC que lo demuestre para establecer que es un vértigo de origen vascular de llamado insuficiencia vertebrovascular, que ahora le llaman probable vértigo vascular transitorio. Y la última, que es el síndrome del arco con cazador con arco de flecha, se llama síndrome de compresión de la arteria vertebral, que es una compresión extrínseca del mismo y que es causa importante de deterioro neurológico, aunque solamente el 1.2% de los casos son pacientes que tienen alteraciones. Por ejemplo, ocurrió hace unos 7, 8 años un jugador del América que dio un cabezazo y en ese momento tuvo una hemorragia cerebral. Tuvo una alteración por delicoctasia de la arteria vertebral y tuvo una ruptura del mismo y tenía en sus estudios una alteración de arco con flecha al momento de que gira el cuello. Normal, no tiene nada, gira el cuello y tiene el arco con flecha que se está estirando la vértebra basilar. Esos son los 6 datos del vértigo vascular propios e intrínsecos de las arterias del sistema vertebrovascular. El vértigo por vasculitis obviamente es muy común en enfermedades de tipo reumatológicos, llegando hasta el 45% de los casos en el síndrome de Chorek-Strauss. La paroxismia vestibular, que es el síndrome de compresión de la arteria de la pica sobre el nervio vestibular en el conducto auditivo interno y que responde a carbamazepina y oxcarbazepina, ¿sí?, como datos diagnósticos en el 100% de los casos. Y el vértigo en migraña, que dividimos en 3 grupos: migraña vestibular, migraña basilar y el vértigo paroxístico benigno. La migraña vestibular son datos de, al momento de tener la migraña, empieza en más del 50% de los casos tener datos de vértigo como tal en el paciente. La migraña basilar son aquellos que tienen migraña más otros 2 datos aparte de vértigo que tengan en tallo: visión borrosa, diplopia, alteraciones de ataxia, problemas donde el paciente está con alteraciones de estado de alerta y pueden tener inclusive hasta hipo continuo. Y el último, que esto más en niños, sí, es el vértigo paroxístico benigno. No es el vértigo posicional paroxístico benigno, es vértigo paroxístico benigno, es distinto. Se observa en el 95% de los casos en niños y se ven ataques, al menos 5, donde el niño tenga, aparte de alteraciones del vértigo, pueden tener nistagmo, ataxia, vómito, palidez o sensación de anormalidad o de estar intranquilo. Y que muchas veces lo tachaban de un ataque de ansiedad con el niño y realmente tenía este tipo de diagnóstico. Esto es rápido. Compensación vascular. La compensación vestibular de tipo vascular es después de tener un vértigo vascular. ¿Qué pasa? ¿Qué hace nuestro cerebro? Tiene el daño en un lado del oído. Como decíamos, este oído me empuja para este lado por el sistema vertebrovascular, el otro me empuja para el otro lado. Tengo un daño, un desequilibrio. Empiezo con el vértigo, sí, por alteraciones de equilibrio entre un y otro sistema. Y poco a poco las interneuronas que se encuentran entre los dos grandes los grupos de núcleos vestibulares empiezan a formarse. Estas son neuronas GABAérgicas. Empiezan a tener una conexión entre ambas, volviendo otra vez a ese equilibrio para tener un control adecuado del vértigo en la mayoría de los casos. Y la compensación sería, pues, son por vías intrínsecas y extrínsecas.
Hay 3 mecanismos de compensación. Nosotros conocemos el inicial, el de compensación importante y la adaptación, o se llama también restauración, habituación y adaptación. Son estas las neuronas que les comentaba, las regiones interneuronales posteriores, que se empiezan a ver más conexiones con neuronas GABérgicas después de una alteración. Y les comentaba cada uno de los puntos, la restauración, la habituación y lo principal, la adaptación. ¿Por qué es importante establecer eso? Quería nada más comentarlo rápidamente. Porque hay medicamentos que nos ayudan a la habituación y la adaptación. O sea, hay medicamentos que nos ayudan en una recuperación más rápida en los pacientes que se requiere que haya un control adecuado y más rápido del mecanismo de compensación para que mejore el vértigo en los pacientes de tipo vascular. Las fallas al tratamiento influyen mucho el estrés del paciente, pero principalmente etiologías severas como el uso de quimioterapias. Sí, el cisplatino en cáncer de mama es muy dado a dañar esas zonas y de hacer muchas alteraciones después de la quimioterapia o de uso de antibióticos ototóxicos, y fallas en el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Manifestaciones clínicas, obviamente no voy a venir a ustedes a decirles nada. Realmente en neurología aprendemos de ustedes acerca de las manifestaciones clínicas, pero bueno, las conocemos como afecciones estáticas y dinámicas. El tratamiento. El tratamiento es mejorar el entorno del paciente para una mejor recuperación. Debe disminuir los síntomas con histaminérgicos y antibupropinergicos. El uso de la carbamazepina y oscarbazepina está ligado a la paroxisma vestibular, que debe tener un control adecuado si hacemos el diagnóstico preciso con el paciente, y la rehabilitación física vestibular. Es increíble que nosotros de neurología, se hizo un estudio en el 2017 en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y les preguntaban a los pacientes que egresaban con vértigo, ¿cuántos de ellos eran llevados a rehabilitación vestibular? 0.4%, o sea, 4 de cada 1000, nada más le decía el doctor, hay que ir a rehabilitación vestibular. 4 de cada 1000, es increíble, pensando que no tiene valor la rehabilitación vestibular, cuando tiene un valor importantísimo en el periodo de adaptación, sí, en los pacientes después de 3 semanas del control, después de un vértigo, y no lo hacemos. En neurología no lo hacemos, y es bueno que esto sea un punto de partida para ambas sociedades, tener ese punto en que podemos mejorar en la rehabilitación vestibular con nuestros pacientes, porque inclusive si le preguntamos aquí los 94 neurólogos que somos, no sabemos ni siquiera quién puede tener rehabilitación vestibular, los que no están ligados a esto. Para su manejo se divide en el tratamiento dependiendo del vértigo del que origen tenga. Si es vasculítico, pues el tratamiento es con prednisona, 1 miligramo kilogramo de peso. El tratamiento con antihistamínicos, todos estos medicamentos antihistamínicos como sinaricina, flunarizina, que tienen una acción dual, antagonista, ¿sí? El medicamento de betistina, difenidol, mejoran el vértigo vascular, lo van a mejorar, se le va a controlar o va a mejorar los datos clínicos del paciente, pero no mejora la fisiopatología. No hay un cambio real en la fisiopatología, el paciente va a seguir y a lo mejor no va a tener un control tan adecuado a largo plazo. ¿Sí? De todos los medicamentos antivertiginosos, el que se ha visto que ha tenido un control, no solamente en el control del síntoma, sino en la fisiopatología y en la mejoría en el periodo de adaptación, es el extracto de ginkgo biloba, ¿sí? Que tienen que tener al menos un 24% de terpenos. Dentro de esos estudios se han hecho estudios a nivel, ¿sí?, de compensación vestibular. Obviamente en ratas, en humanos pues, no se pueden hacer de compensación vestibular después de un daño, y se ha visto que aumenta las neuronas, estas neuronas que les decía, el periodo interneuronal GABérgico, que van entre los dos núcleos o grupos de núcleos vestibulares, que nos hacen otra vez ese equilibrio. Bueno, se ha visto en las ratitas que hay un aumento en este grupo de neuronas después del tratamiento con extracto de ginkgo biloba 761. También se ha visto que al compararlo, el síntoma vertiginoso, o sea, el vértigo como tal, como síntoma, mejora al igual que la betistina. O sea, a los dos son a la par. Tanto uno como otro mejora el tratamiento. Disculpen, ya no quiso. Pero tanto el extracto de 761 como betistina mejoraban los dos el vértigo. Pero la betistina no mejora más allá que el vértigo, no hay cambios en la fisiopatología. Y por último, al momento de hacer un paciente el rehabilitación vestibular, al darle el tratamiento o no darle tratamiento, mejoraban ese periodo de adaptación en la rehabilitación vestibular a largo plazo en los pacientes. Y obviamente el tratamiento no farmacológico, que es importantísimo, ¿sí?, en los pacientes para un control en la rehabilitación vestibular, orientados a ejercicios de balance en la marcha. Nosotros es muy importante en neurología, y es una parte de la medición que nosotros hacemos en el periodo de neurología, qué tanta orientación visual-espacial tenga el paciente, ¿sí?, para evitar golpes, caídas, contusiones posteriores a un vértigo de origen central. Entonces, para nosotros es muy importante que haya ejercicios de restablecimiento del reflejo oculovisual. Y, o sea, entre más
Pasando el tiempo, más complejos se deben de hacer los ejercicios, inclusive cada vez en bases más inestables, como un gel foam en formas ya finales, para mejorar al paciente antes de que se pueda dejar la marcha sin ningún tipo de asistente. Y el seguimiento, es importante hacer un estudio de control, un estudio al mes y un estudio a los 3 meses después de un vértigo de origen vascular, sea cual sea la causa, después de un control adecuado, donde se hacen las siguientes evaluaciones: evaluación del nistagmo, el reflejo óculo-vestibular, evaluación del equilibrio y la evaluación de la marcha con esta cartilla, el CT-SIP, y nosotros lo utilizamos para ver un seguimiento a largo plazo con los pacientes y con eso establecer si hay una mejoría al menos un 25% para un control adecuado, hasta 75%, para decirle ya arriba de 75% un control total de los síntomas con nuestros pacientes. Pronóstico. El vértigo de origen vascular va ligado al origen del mismo. Obviamente, si tiene un daño isquémico importante, un EVC isquémico, pues el pronóstico va ligado al EVC isquémico, pero sin embargo el vértigo puede ser uno de los síntomas mejor controlables en el paciente que tiene un EVC isquémico en el tallo, en un control adecuado farmacológico y no farmacológico. De todos los síntomas, alteraciones visuales, problemas de deglución, alteraciones del habla y problemas de vértigo, el vértigo debe de ser el mejor controlado. Debemos de luchar entre ambas especialidades para tener a nuestros pacientes con un mejor control. Y la terapia antiagregante plaquetaria es importantísima. 100 miligramos de ácido acetilsalicílico aspirina es hasta un 37% por sí solo de mejoría del vértigo en paciente post-stroke con un control a largo plazo, porque esto mejora la perfusión y empieza a haber una mejoría en las neuronas en el grupo interneuronal GABAérgico. Y ya por último, el vértigo mejora, la hagamos o no la hagamos, ¿sí? En vascular, en 25 días un 50%. Pero la recuperación posterior en periodo adaptativo es lo más difícil de parte de nosotros como médicos, y que eso se logra con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en forma conjunta. Increíblemente, al ponerme a investigar, la relación médico-paciente influye en el 4% del vértigo. O sea, si tienes una mala relación con el paciente a una buena relación, tiene un 4% de mejoría si tienes buena relación con el paciente. Todas las cosas que hagamos con nuestros pacientes, que nos confían la consulta a nosotros, podemos hacer un cambio importante, porque el vértigo es desastroso, como ustedes lo ven, al no permitirles conducir, al tener caídas constantes, al no tener una vida adecuada que podemos controlar nosotros, sabiendo cuál es el mejor manejo para ellos, ¿verdad? Y por último, la carbamazepina es importante si ustedes tienen paroxismo vestibular. Controlan el 100% de los casos. A pesar que tiene la alteración ahí de compresión vascular, el nervio vestibular tiene un control adecuado a largo plazo, llegando al diagnóstico definitivo. Y el tratamiento en vértigos de tipo autoinmune, ese sí es más difícil. En pacientes con lupus se debe controlar la enfermedad de base, y el vértigo se controla en base al control de la enfermedad de base hasta llegarlo a estar inactiva en su momento. Y como conclusiones, pues es importante hacer el diagnóstico correcto para un tratamiento óptimo del vértigo. Si es vértigo vascular, hacer un diagnóstico de vértigo vascular y qué subdivisión tiene, porque nada más llamarlo vértigo vascular nos quedamos a la mitad del camino. Tenemos que definir cuál de los 4 grupos tiene vértigo vascular, si es intrínseco o extrínseco, para dar un tratamiento adecuado a los pacientes. Dentro del tratamiento es muy importante la rehabilitación vestibular, importantísima, que lo dejamos pasar muchas veces nosotros en neurología y que quisiéramos aprender cada vez más para llevar una rehabilitación vestibular de tipo correcta. Y el seguimiento debe realizarse al basal, al mes, y le puse 6 meses, disculpen, a los 3 meses para un control adecuado para el paciente a largo plazo. Muy bien, puse la ciudad de Monterrey porque tenemos todo aquí, doctores, todo para hacer esto correcto. Y la rehabilitación, si nos unimos cada vez más entre las sociedades, podemos aprender mucho de ustedes dónde podemos mandar a nuestros pacientes a rehabilitación vestibular para tener un mejor control, porque muchas veces se nos va de las manos en neurología como tal. Muchísimas gracias, qué amable. Muy bien, buenas noches. Pues vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Meniere, muy conocida por todos nosotros. Es uno de los diagnósticos más frecuentes que hacemos en la consulta, pero tiene ciertas variantes que vale la pena retomar. La enfermedad de Meniere, pues la base de la enfermedad es un proceso inflamatorio del oído. Y este proceso inflamatorio del oído implica un hidrops endolinfático. El hidrops endolinfático se puede crear hay muchos orígenes de él, desde procesos genéticos, infecciosos, después de un proceso viral por un virus herpes, vasculares, por alteraciones en la microcirculación, en la estrella vascular, la dieta que interviene mucho, el consumo de sodio, el té, cafeína, se relaciona mucho incluso con nueces, almendras, como si fuera un tipo de migraña. Vamos a tener la alergia, porque hay pacientes que estacionalmente se marean,
Podemos tener causas endócrinas, muy frecuentemente lo vemos en pacientes que tienen, que pueden llegar a tener hidros endolinfáticos, sobre todo con alteraciones tiroideas, procesos autoinmunes, el lupus o cualquier otro proceso inflamatorio del organismo nos puede dar un hidrops endolinfático. ¿Cuál va a ser la causa? ¿Qué nos va a dar, por tanto, el hidrops? Un vértigo episódico, una pérdida auditiva, una fluctuación auditiva, el paciente escucha más, escucha menos ciertos días, tiene tinnitus, plenitud óptica, distorsión de los sonidos, y estos eventos se van alterando, se van trastornando en el pasar del tiempo. Pues lo que conocemos del hidrops, pues es que dentro del oído interno hay 6 órganos y una válvula. Tenemos lo que es propiamente la parte coclear. Tenemos el sacro y el utrículo como órganos de aceleración. Tenemos 3 canales semicirculares que controlan los giros de la cabeza y una válvula responsable de regular las presiones dentro del oído interno. Cuando esta válvula o los intercambios son muy activos, pues lo que vamos a tener es un aumento de presión. ¿Cuáles son los órganos primeros que se van a alterar? Pues los más cercanos a la válvula, en este caso el sacro y el utrículo. Entonces, por eso muchas veces estas enfermedades se diagnostican en una fase un poquito tardía, ante el hecho de que para que nosotros tengamos cambios auditivos o vértigos como tales intensos, se nos están escapando la función del utrículo y del sacro, que básicamente el paciente tiene plenitud, inestabilidad, sensación de distorsión de los sonidos, porque la base de la enfermedad pues va relacionado con dónde está el drenaje. Característicamente podemos diagnosticar la enfermedad de Meniere con una audiometría, pero para llegar a esto, pues obviamente la enfermedad ya se salió de esta zona central y empezó a transcurrir hacia lo que es la parte coclear, y si empieza con vértigo, pues a la parte vestibular. Por eso con anterioridad y todavía hoy se refiere Menieres cocleares o Menieres vestibulares, según cómo se va distribuyendo el aumento de presión hacia la parte anterior, hacia la parte posterior. Pero sin embargo, en el transcurso de 1 año, 2 años, generalmente la enfermedad se monta tanto con un problema auditivo como con un problema vestibular. Entonces, como tenemos esas fluctuaciones en los cambios de presión dentro del oído, pues vamos a tener que el Meniere empieza a avisar cuándo se va a presentar. Y lo vamos a tener cuando se instaura o se modifica el tinnitus que tiene el paciente, si aumenta la hipoacusia, pues el aumento en la presión dentro del oído, la sensación de plenitud óptica. Todas estas fluctuaciones nos van a llevar hacia la posibilidad de hacer un diagnóstico de la enfermedad. Causas de la enfermedad de Meniere, pues son diversas y todas caben. Y nos referimos a que si se obstruye saco endolinfático, una hipoplasia del mismo, alteraciones en la absorción de la endolinfa, insultos inmunológicos dentro del oído interno, se han encontrado niveles altos de IgG endolinfática, problemas autoinmunes. Entonces, la variedad de las causas son muchas, pero al final todo redunda en un aumento de presión dentro del oído. Y todavía la enfermedad de Meniere se relaciona con otras enfermedades, como lo mencionaron ahorita. Es frecuente que el paciente tenga migraña o datos relacionados con la migraña, dolor ocular, familiares con migraña, dolor de cuello. Hasta un 32 a un 68% de los casos, el hipotiroidismo es una causa frecuente. Aquellos pacientes que cursan con vértigos recurrentes, como una neuritis vestibular, porque toda la enfermedad no abre completamente como un Meniere, se quedan, por así decirlo, en un pre-Meniere. Como existe la prediabetes, pues existe el pre-Meniere con esos aumentos de presión. Y vamos a tener que aquellos pacientes que tengan vértigos posicionales recurrentes o que se resistan al tratamiento médico, pues pueden estar relacionados con estos aumentos de presión, sobre todo el utrículo. Y siempre hay que considerar como parte del diagnóstico diferencial los pacientes que puedan tener migraña o aquel paciente que tenga Meniere. La migraña puede potencializar los síntomas. Entonces podemos tener que pacientes con tinnitus, plenitud óptica, cursan regularmente con cefalea, pueden cursar con fotofobia, ponofobia. Son pacientes que son muy sensibles al movimiento, tanto del paciente o del alrededor, tienen malestar en espacios abiertos, o aquellos pacientes que en las maniobras posicionales tengan náuseas excesivas o el paciente llegue con una crisis de inestabilidad con mucha náusea, pues hay que pensar también
que pudiera ser parte de una migraña. El 32% al 68% de los pacientes con menía tienen migraña, pero solo el 0.2% de los pacientes con migraña tienen Meniere. Pero también hay que considerar que hay mucha más gente que tiene migrañas que propiamente el Meniere. Y asimismo, la migraña es más común que cause hipoacusia neurosensorial súbita y que cuando tenemos migraña también podemos tener una pérdida auditiva, generalmente tiende a ser bilateral en tonos graves, pero la pérdida auditiva tiene que ser generalmente de unos 15 o 20 decibeles. Generalmente no es tanto, porque también la migraña puede producir, por esa extravasación de líquidos, esa irritación dentro de la estrella vascular, pueden producir un hidrops endolinfático. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para un tratamiento adecuado del Meniere? Pues un diagnóstico certero. Entonces, esa es la base para poder tratar estas enfermedades, porque el tratamiento se empieza a complicar cuando no responde el paciente a la medicación. Entonces, tenemos una serie de armamentos, que son la audiometría, los potenciales, la electrocoplografía, que hoy en día lo utilizamos para diagnosticar a los pacientes en fases tempranas, los potenciales vestibulares del sacro y el utrículo, considerando que son los más cercanos a la válvula, pues son los que primero se alteran. Las pruebas de impulso cefálico, que se pueden sobre todo ayudarnos a identificar, en los casos de Meniere bilateral, cuál es el lado activo, y la bioestomografía y las pruebas calóricas, que en las fases iniciales pueden salir normales o en los periodos intercrisis, y a medida que el paciente va a tener esas crisis recurrentes, pues se van alterando con una hipofunción. También en qué fase encontremos al paciente. Pues con la audiometría lo que vamos a ver que tenemos que el paciente tiene una pérdida auditiva en tonos graves, que generalmente va aumentando. Inclusive podemos llegar a tener en esos pacientes gap conductivos por la inflamación. Por eso hacer diapasones en todo paciente con un gap conductivo es muy importante, porque nos puede hacer la diferenciación entre dehiscencias del canal semicircular, otosclerosis e hidrops endolinfático. Es muy importante siempre contar con los diapasones. Los potenciales evocados del sáculo que se ponen sobre el esternocleidomastoideo, generalmente la respuesta es a 500 Hz, y cuando tenemos respuestas a 1000, 2000 o 4000 Hz, o una sintonización aumentada por ese aumento de presión que tenemos, cuando las respuestas de 1000 Hz son mayores que las de 500, pues estos son los casos en los cuales tenemos un hidrops endolinfático. En las pruebas del utrículo, que la información es cruzada sobre el oblicuo inferior, abajo del párpado, pues también la respuesta normal es a 500 Hz. Cuando tenemos respuestas a 1000 Hz o 2000, y esas respuestas de 1000 son mayores a las de 500, pues eso nos habla de una sintonización aumentada o un hidrops endolinfático. Es todavía más complejo, pero quise presentar estas diapositivas para tener una idea de cómo podemos hacer los diagnósticos de forma temprana. Las pruebas de impulso cefálico, que van a salir negativas en las fases iniciales, pero cuando hay un retraso en el reflejo vestibulocular, al giro de la cabeza con un retraso en la acomodación del ojo, pues nos hacen el diagnóstico también, pero eso ya es una fase más avanzada de la enfermedad, ya es una pérdida de reflejo vestibulocular. Las pruebas calóricas, como mencionaba, pues en las fases iniciales van a estar normales prácticamente, por eso no es un estudio ideal en una fase inicial. Pero a medida que la enfermedad se va haciendo crónica, esos aumentos de presión con crisis vertiginosas severas van a producir esa intoxicación de la endolinfa, una hiporreflexia en los pacientes. Y por último, tenemos como diagnóstico lo que viene siendo la electrocoplografía, que mide propiamente lo que viene siendo el aumento de presión en la cóclea. Cuando tenemos pacientes que tienen crisis de vértigo recurrentes, que tienen pacientes con plenitud óptica y que las audiometrías salen normales, cuando nosotros vemos el potencial de sumación y lo que viene siendo el potencial de acción, y la relación del área es mayor de 2 o la amplitud es mayor a 350, pues establece el diagnóstico de un hidrops coclear. Entonces, con esto podemos llegar a tener diagnósticos tempranos de la enfermedad al momento en que estudiamos al paciente, y entre más rápido o más temprano identifiquemos la lesión, pues más fácil de que el paciente pueda responder al medicamento. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento del Meniere? Lo primero que vamos a ver, pues, la dieta, que en el 80% de los casos funciona bastante bien para el control de la enfermedad. Generalmente lo que hacemos es una restricción de sal, usar diuréticos,
Básicamente todos los diuréticos pierden sodio, unos más que otros, unos son ahorradores de potasio, se cree que ahorrando potasio el paciente pueda estar mejor por el potencial endococlear. Hay que identificar cuando las lesiones son unilaterales, que es la base de la enfermedad, aunque los dos oídos pueden estar afectados, generalmente uno es el que se activa más, y sobre todo considerar la calidad de vida del paciente en relación a la audición útil. Cuando tenemos audición útil, pues el tratamiento ideal, que pueden ser desde infiltraciones hasta cirugías, empezando por lo que son el tratamiento con esteroides intratimpánicos, y como un segundo tratamiento opcional puede ser la cirugía de saco endolinfático. Cuando no hay audición útil, pasamos, pues, para no pasar por un quirófano en la laringectomía, podemos hacer laringectomías químicas con la gentamicina. Y cuando hay fracaso en uno de los dos, pues siempre podemos regresar a alguno de ellos. Básicamente porque los esteroides o la gentamicina se pueden tomar decisiones en base a la sintomatología del paciente y la cirugía de saco endolinfático como una opción que tenemos. Cuando tenemos pacientes con síntomas bilaterales de plenitud óptica, pérdidas auditivas fluctuantes en ambos oídos, pues siempre hay que reconsiderar la opción de que el paciente tenga un diagnóstico concomitante de migraña, que como vimos es bastante común, y que con un tratamiento con 2 medicamentos profilácticos de la migraña, más los diuréticos y la restricción de sal, pues el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Factores dietéticos que contribuyen a las crisis, pues el consumo excesivo de sodio, los consumos excesivos de café o cafeína, que yo lo he visto más con la teofilina, que son pacientes que se activan más. El uso de el consumo alto de semillas como nueces, almendras, cacahuates, pueden también interferir con un tipo de reacción alérgica. Cuando el paciente hoy en día consume mucha proteína suplementaria, las concentraciones el oído no las puede manejar bien. El tabaquismo por las alteraciones vasculares dentro del oído interno, y pueden ser causas de que el paciente tenga una predisposición al Meniere y hay factores que pueden intervenir para que el paciente pueda desarrollarlo de forma activa. Tratamiento del Meniere, invariablemente, pues los diuréticos, tanto de experiencia personal como lo que hemos visto en las diferentes presentaciones. Cualquier diurético puede servir, digamos que los más nobles son la hidroclorotiazida, la acetosalamida. Se recomiendan utilizar en conjunto con un ahorrador de potasio como la espironolactona, 25 o 50 miligramos. La furosemida es tóxica hacia el oído, pero en los casos de que no hay saco endolinfático, tiende a tener un buen resultado. Los sedantes vestibulares, básicamente se pueden usar en las crisis agudas, pero usarlos de forma crónica no es recomendable ante el hecho de que el paciente puede tener sueño. Todos los antihistamínicos dan sueño. Se han relacionado que los tratamientos con Montelukast pueden ayudar a algunos pacientes por factores alérgicos, una teoría que está muy de moda hoy en día. Benzodiazepinas, pues los pacientes al final actúan como antimigrañosos, algunos de ellos, vasodilatadores. En realidad todo puede servir, pero partiendo de la base de un diurético, se puede considerar. Los bloqueadores de canales de calcio, pues son antimigrañosos como la flunaricina, el clorurato de verapamilo. Los esteroides sistémicos es un proceso inflamatorio, doy esteroides sistémicos, el paciente mejora, pero no los puede usar por mucho tiempo. Antimigrañosos, la amitriptilina se utiliza mucho, sobre todo cuando hay alteraciones del sueño, cuando hay cefalea unilateral, sobre todo cuando hay dolor de cuello, funciona muy bien. El topiramatos, son los únicos 4 antimigrañosos que existen, y sobre estos antimigrañosos se van haciendo también algunas combinaciones con el fin de tratar al paciente. Pues, es frecuente que por las crisis de vértigo el paciente no duerma bien, empiece con dolores de cabeza y empieza un círculo muy difícil de atender. Hay que ver al paciente en forma completa. Entonces, en general, ¿cuáles son las lesiones que sí podemos tratar y cuáles son las lesiones que no podemos tratar? Las lesiones que podemos tratar son las lesiones inestables, y en ese caso, el Meniere es una lesión inestable. Y es inestable porque el vértigo aparece de forma espontánea, episódica, generalmente es intenso, puede haber pérdidas auditivas, debilidades calóricas. En los periodos intercrisis hay un mínimo o nulo nistagmo hasta que vuelve a aparecer otras crisis. Entonces, todas las lesiones inestables son factibles de que un procedimiento las pueda ayudar. ¿Cuáles son las lesiones que no podemos tratar con cirugías? Pues aquellas que son unas no compensadas o estables o no compensadas, en cual fue un solo evento, por ejemplo, una fractura de base de cráneo, que pegó a la cápsula óptica,
lo que viene siendo la neuritis vestibular. Todos estos pacientes con lesiones estables no compensadas son pacientes que requieren rehabilitación. Pues no es posible infiltrarlos porque no, o cirugías, porque básicamente vamos a seguir con un problema no compensado que va a seguir sin compensar. Entonces, ¿cuándo indicar un procedimiento invasivo? Pues lo primero es, no basta con saber cómo hacer la operación, sino tenemos que tener un diagnóstico correcto. Entonces, operar a un paciente con migraña, con datos sugestivos de Meniere, entonces es donde tenemos que hacer una historia clínica muy completa y dedicarle tiempo al paciente. Sobre todo para saber cuál es el oído que vamos a operar. A veces puede haber Menieres bilaterales, tenemos que ver cuál es el activo para el procedimiento que vamos a ofrecer. Y sobre todo, pues, descartar lesiones tumorales. O sea, la historia clínica es fundamental para el diagnóstico, así como los estudios de imagen. La cirugía del vértigo es selectiva, nunca es por urgencia. Entonces nos da tiempo de platicar con el paciente para que el paciente pueda tomar una buena decisión. ¿Y qué vamos a considerar antes de proponer una cirugía electiva? Pues el nivel de discapacidad que produce la enfermedad, el nivel de audición del oído afectado, pues para seleccionar el procedimiento que el paciente le pueda ayudar más. El pronóstico de mejoría, hablarlo con el paciente cuando no hay cirugía. Hay que considerar siempre la probabilidad de una afección contralateral. Hay más o menos un 30% de los pacientes puede llegar a tener síntomas bilaterales. Y el rechazo de la cirugía contra el beneficio potencial de la misma. Siempre, siempre, siempre evaluar la audición. Y asimismo, en el caso del Meniere, la pérdida auditiva pues, unilateral es el mejor indicador de patología del oído. Claro que obviamente estamos hablando de una enfermedad ya avanzada. Podemos haber pescado antes, pero llega con nosotros con una enfermedad avanzada, pero eso nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y la presencia del hidros, pues vamos a hacer lo que conocemos. La hipoacusia neurosensorial en tonos graves, su fluctuación auditiva y los cambios en la electrocoplografía si es necesario hacer. ¿Qué son las infiltraciones? Pues la infiltración pues vamos a hacer a través de la membrana timpánica, una perforación con una aguja, y lo que esperamos es que a través de la ventana redonda se absorba el medicamento hacia el oído interno. Obviamente el medicamento tiene que pasar la escala timpánica, tiene que pasar cerca de la cóclea, se hizo todo su trayecto hasta llegar a los órganos vestibulares. Entonces el problema de las infiltraciones, sobre todo con gentamicina, pues la probabilidad de un daño auditivo es alto, bueno, un 30%, debido a que tiene que hacer un recorrido también dentro de la cóclea. Las infiltraciones pues se hacen en consultorio, idealmente con un microscopio. Ponemos al paciente en posición cómoda. Es muy importante, hay muchos esquemas de infiltración en los pacientes. Nosotros generalmente los ponemos en estas posiciones, lo más cómodo posible. El tratamiento que hacemos en el consultorio son 2 horas con la aplicación del medicamento. Este es lo que nos ha funcionado a nosotros. Y básicamente lo que hacemos es, ponemos una crema de gilocaína en el conducto del paciente, la dejamos media hora para que haga efecto. Que toque bien la membrana timpánica es fundamental, pues para que el medicamento pueda actuar. La verdad que la gilocaína en crema es muy eficiente. Hacemos una aspiración a la media hora, aspiramos la crema y observamos. Nosotros aplicamos generalmente el medicamento en el cuadrante anterosuperior para que se llene todo lo que es el oído medio. Hacemos una punción, generalmente hasta ahorita el paciente coopera muy bien, generalmente no se mueve, mucho tiene que ver la infiltración, platicarle lo que vamos a hacer, colocamos el medicamento y de esa forma esperamos con el paciente 2 horas. El paciente debe estar en silencio, generalmente también en el celular, les apagamos el foco y es como hacemos la infiltración. Los esteroides intratimpánicos es una buena opción de tratamiento, generalmente modulan la inflamación, disminuyen la liberación de prostaglandinas, reducen el edema, básicamente, el estrés oxidativo y el nivel de discapacidad del paciente, generalmente no producen pérdidas auditivas. Nosotros usamos la dexametasona de 10 miligramos por mililitro, utilizamos 0.5 mililitros por infiltración. Generalmente hacemos una aplicación y a la hora revisamos el oído medio cómo está y volvemos a hacer una segunda aplicación si se requiere. Y nosotros lo hacemos por 4 días consecutivos. Ese es el manejo que utilizamos.
Se puede usar la metilprednisolona también. La única cuestión es que la de 500 miligramos, el diluyente es con alcohol. Entonces arde mucho en el paciente. Se puede cambiar a solución fisiológica, pero aparentemente pierde un poco de su función. E igual hacemos 0.5 mililitros por aplicación y generalmente es una sola sesión porque como es un esteroide de depósito, es muy espeso y se queda más tiempo dentro del oído. Realmente hacemos una aplicación por semana, por 4 semanas. Generalmente la presentación que usamos de dexametasona, utilizamos una jeringa 25 o de raquia, generalmente es el tratamiento que utilizamos. Y la gentamicina intratimpánica, pues la usamos cuando el paciente no tiene, o tiene una mala audición, o ya pasó por la dexametasona, o no quiere saber de la dexametasona porque son muchos piquetes y quiere pasar directamente a la gentamicina. Es lo que hay que platicar con el paciente. Y hay dos formas de aplicarlo. Existe la presentación de 20 miligramos en 2 mililitros. Ponemos 0.5 mililitros por infiltración. Generalmente lo hacemos a partir de pacientes arriba de 60 años porque en ocasiones se quejan de que si hacemos una destrucción muy rápida, entre más ponemos de gentamicina, pues más destrucción hay, más posibilidades de pérdida auditiva y más posibilidades de que el paciente no compense bien. Entonces, hay que irnos despacito. Mejor una aplicación por mes. Generalmente, durante la primera semana el paciente no siente nada, prácticamente, pero a partir de la segunda semana es cuando empieza a actuar la gentamicina por los siguientes 7 días. En pacientes jóvenes, pues lo que tenemos es que podemos usar la de 40 miligramos porque también el grado de compensación es mayor. Entonces podemos usar una dosis un poquito más alta, pero generalmente estas dosis de 20 miligramos en 2 mililitros se pueden usar bastante bien a cualquier edad. O si este paciente de 70 años no mejora, pues le subimos la concentración. Usábamos inclusive hasta la de 160 miligramos, pero pues quedan mareados hasta por 3 meses. Entonces hay que irnos muy despacio con las infiltraciones. Inclusive se puede hacer una combinación de ambos, no están peleados. Se utiliza gentamicina, la de 40 miligramos en 2 mililitros, se mezcla con dexametasona de 10 miligramos por mililitro, se hace una concentración 1 a 1 y se aplica. Entonces, pues tenemos la ventaja de la gentamicina con la dexametasona. En lo personal, me gusta hacerlo por separado, porque si no, siento yo que puede perder el efecto de uno o de otro. Prefiero aplicar la gentamicina 1 hora, siento al paciente, lo dejamos sentado 15 minutos para que toda la gentamicina del oído pueda salir a través de la trompa de Eustaquio y aplicamos la dexametasona durante 1 hora para pues ese efecto antiinflamatorio, considerando que la mayor absorción de los medicamentos es a los 45 minutos. Es el pico donde se absorben más. Por eso dejarlos menos de 1 hora acostados, sí, obviamente sí funciona, pero puede ser que no se absorba lo suficiente lo que uno está considerando. Entonces, mínimo 1 hora acostado el paciente. Y luego cuando una opción de tratamiento en donde el paciente puede tener a cierto punto mejor, una opción de tratamiento, pues es la descompresión del saco endolinfático. Estrictamente no se sabe bien cómo funciona, pero funciona. El punto clave es que esto es lo interesante. Es la parte no sensorial del oído, o sea, no tiene ningún órgano auditivo, pero el 70% de los pacientes tienen algún grado de degeneración del saco endolinfático. Es una característica anatómica de los pacientes con DNI. A veces el saco endolinfático inclusive está ausente. Puede estar hipoplástico, estenótico, calcificado, y los sacos hipoplásticos tienden a ser inclusive bilaterales. Y por lo tanto, si yo tengo un saco no funcional, pues la posibilidad de que aparezca la enfermedad a una fase más temprana, a una edad más temprana es muy alta. Entonces, este es el oído del lado derecho, cóclea, canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, saco endolinfático. Saco endolinfático lo vamos a encontrar debajo del canal semicircular lateral y va a seguir su trayecto hacia la fosa craneal posterior. Aquí vemos el canal semicircular posterior y por debajo de él el saco endolinfático. Y aquí está el saco endolinfático que siempre quisiéramos encontrar. Sin embargo, y del otro lado también, aquí tenemos otro paciente, cóclea, canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, saco endolinfático debajo del canal semicircular lateral, hacia su trayecto hacia la fosa craneal posterior.
igual en este sentido. Pero en ocasiones podemos tener sacos hipoplásicos. Cóclea, canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, saco endolinfático. Pero si vemos el saco endolinfático, queda al mismo nivel que el canal semicircular posterior, e inclusive por detrás de él. Entonces, técnicamente, quirúrgicamente, no lo podemos alcanzar, porque está por detrás del bloque endolinfático, del bloque laberíntico, está acá atrás. Si uno viene con el microscopio trabajando, pues no, por más disección que haga de la dura madre en esta parte, pues no lo vamos a alcanzar. Entonces, esa es una característica que tienen los pacientes que quieren venir, que pueden tener sacos hipoplásticos. Aquí vemos otro ejemplo: cóclea, canal semicircular lateral, canal posterior, saco endolinfático por detrás del canal semicircular posterior. Inclusive podemos no tener saco, canal lateral, canal posterior, y este es el saco. Bueno, el acueducto vestibular. Y vemos que puede estar calcificada inclusive la zona. Aquí está su salida. Entonces puede estar ausente como si fuera una malformación menor del oído, curiosamente. Y se puede relacionar con dehiscencia del canal semicircular superior. Igual, aquí ese es el saco endolinfático, canal lateral, canal posterior, y este es el saco endolinfático. Entonces, ¿qué tenemos? Se desconoce exactamente cómo funciona la cirugía, y tenemos las derivaciones o el shunting, la descompresión, la incisión del saco, el aumento del saco, quitar el hueso que lo cubre, la destrucción del saco, incluso abrirlo completamente, y últimamente la obliteración del acueducto vestibular. Entonces, la verdad que todo lo que se haga puede ofrecer una mejoría de un 70%. Aquí vemos el canal semicircular, aquí vemos el canal semicircular lateral, aquí vemos el nervio facial, y vemos la ventana redonda, martillo, yunque, estribo. Este es el canal semicircular posterior, queda a la altura del ámpula de la ventana redonda, y todo esto es la fosa craneal posterior. Pues la descompresión pues viene siendo justamente el fresado del área entre el seno lateral, el nervio facial, canal semicircular posterior, y vamos a fresar para sacar lo que viene siendo la dura madre, la fosa craneal posterior. Debajo del canal semicircular posterior, pues tenemos el área de lo que viene siendo el saco endolinfático, es el seno lateral. Se dice que quitar el hueso encima de él también ayuda a quitarle presión hacia el oído interno. Teorías muchas, pero exactamente cómo funciona no se sabe. Y lo que hacemos es abrir el saco endolinfático. A veces son muy pequeños, que prácticamente no se, tienen un lumen muy pequeño, pero bueno, se realiza la cirugía, aquí los abrimos. A veces tenemos sacos muy grandes, canal es el facial, siempre el facial es el límite primero que sacamos, canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, seno lateral. Acá estaría el bófula yugular, igual, vamos a quitar todo el hueso que esté alrededor del seno lateral para descomprimir toda la fosa craneal posterior, que es lo que se considera que es lo mejor. Empezamos con abundante agua para no quemar la dura. Y aquí vemos el saco endolinfático. Saco endolinfático grande. Vemos aquí el área del saco endolinfático. Quitamos todo el hueso que está encima de él. Incidimos. Y colocamos un silastic dentro del saco endolinfático. Y ofrece pues un 70% de mejoría en los pacientes. Yo les digo a los pacientes, 35% se puede curar, 35% mejora, 30% puede seguir igual. Es muy variable. Aún haciendo una buena cirugía, es variable la resolución. A veces, obviamente, tenemos mastoides muy escleróticas, pues si el saco es pequeño, generalmente el seno lateral es muy anterior, generalmente el saco endolinfático inclusive puede estar ausente de tan pequeña que es la fosa craneal posterior. Pero igual, hacemos, localizamos el facial,
descomprimimos el seno lateral. Siempre fresas diamantadas con mucha agua para evitar quemaduras o perforaciones por temperatura. Límite anterior, el nervio facial. Vamos localizando el canal semicircular posterior. Podemos llegar a ver la blue line que se llama. Pues si no hay necesidad, pues con que veamos el reborde del canal posterior. Identificamos el saco endolinfático por debajo del canal lateral, la línea de Donaldson, y aquí está el saco endolinfático. Igual, siempre las referencias. Antes hacía mucho la timotomía posterior, pero ya no, porque luego si quiero usar gentamicina, pues por ahí se va a salir toda la gentamicina o la dexametasona. Entonces, límite anterior nervio facial, canal semicircular posterior, y vamos haciendo el presado de la. Y cuando no hay saco endolinfático, pues lo que se recomienda hacer es cauterizar la fosa craneal posterior. Antes yo no lo hacía, pero después de una plática que vi a un profesor de Estados Unidos, pues él me decía que él cauterizaba todos los vasos sanguíneos que estaban en esta área, aunque no hubiera saco endolinfático. Pues lo empezamos a hacer otra vez y funcionó también. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda a los pacientes? Si es la descompresión del seno lateral, si es la descompresión de la fosa craneal posterior, no lo sabemos, pero también funciona. Conserva audición, mejoría de un 70%, 35% cura, 35% mejoría, 70% puede quedar igual. Entonces, pero lo que les digo también a los pacientes es que a diferencia de la diabetes, la hipertensión y el colesterol, que no tienen ningún tratamiento más que la medicación, una infiltración o una cirugía puede ser un cambio en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, tampoco está tan mal. Lo otro ya es la descompresión por fosa media, que cada vez se usa menos, considerando las opciones que tenemos con gentamicina, descompresión. A lo mejor en el pasado muchas fosas medias en realidad fueron pacientes que tenían migraña, no lo sabemos, pero y los límites, aquí está la arteria meningia media, se selecciona en ocasiones, y entre el nervio petroso superior y el canal semicircular superior, la bisectriz del ángulo se fresa para acceder a lo que es el conducto auditivo interno. Se abre el conducto auditivo interno y se hace una sección vestibular, pero pues cada vez están más en desuso porque tenemos otras opciones menos invasivas, con menos complicaciones que pueden ayudar al paciente. Entonces aquí adelante tenemos un lado izquierdo, aquí va el nervio facial, nervio vestibular superior, se secciona. El nervio vestibular. Bueno, pues como conclusiones, básicamente es, antes de hacer cualquier procedimiento invasivo, como neurectomías o, bueno, descompresiones, considerar la opción de tratamiento de migraña. O sea, parece mentira, pero hoy en día sí cobra mucho sentido en base a los síntomas del paciente. 2, la hiperacusia igual puede ser tratada con antimigrañosos. Entonces, o sea, darle una oportunidad al paciente después de una buena historia clínica. Y también es común que los pacientes con migraña padezcan apneas del sueño. Entonces, también tratar al paciente de forma integral es importante. La enfermedad de Meniere no tiene una solución perfecta. Todos los procedimientos ofrecen entre un 50 y un 70% de mejoría. A medida que el paciente aumenta la edad, son los que tienen peores resultados y se recomiendan las infiltraciones de esteroides antes de la cirugía. Inclusive se ha encontrado que poner infiltraciones antes de la cirugía puede tener un efecto benéfico en la evolución del paciente. La gentamicina intratimpánica produce un 30% de pérdida auditiva en grados variables hasta completa y hay un 30% de inestabilidad crónica, que el paciente, obviamente, de más años es el paciente, más problemas podemos tener de ellos. Y un riesgo potencial de sordera en un 15% de los casos en la cirugía del saco endolinfático. Entonces, aunque es un procedimiento noble, pues puede llegar a tener un grado de pérdida auditiva. Incluso en la disección, al mover un poquito el yunque en la disección, puede haber una pérdida conductiva, pero se reduce. Es una cirugía que sí ofrece una ventaja considerable, aunque estrictamente no conozcamos su función. Pues muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctores. Mediante el chat que tenemos abierto ahí en el Zoom ahí de la sociedad, nos han hecho llegar algunas preguntas, digo, son varias, les agradecemos mucho su participación. Voy a hacer ahí un par o 3 preguntas ahí de estas. Una de ellas es de la doctora Bronat. ¿Cuál es su opinión acerca del protocolo de resonancia magnética retardada con gadolinio para el diagnóstico de Meniere? ¿Tienen experiencia en eso o qué nos podrían decir ahí con este estudio? Sí, sí, hicimos un trabajo de investigación en la resonancia, se ponía el medio en contraste y a las 4 horas se hacía la resonancia para ver si se pintaba la perilinfa y con eso se podría ver de forma secundaria si había un hidrops endolinfático. Sí se encontró, pero también se encontraba que era bilateral. Y estrictamente, pues es un medio invasivo, no nos habla de la función del oído, no sabemos qué tan comprometido está la función vestibular. Entonces, igual considero que los estudios diagnósticos hoy en día son más certeros que propiamente una resonancia de oído interno con gadolinio a las 4 horas. Y sobre todo que en los pacientes que hicimos el protocolo, el 80% tenía ese aumento de presión bilateral. Entonces, en realidad, la enfermedad de Meniere es una enfermedad sistémica y que afortunadamente afecta más un oído que otro. Eso es lo que puedo considerar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y también tenemos otra pregunta del doctor Cruz Castillo. A ver si la puedo expresar bien. Bueno, el doctor nos comenta acerca de la hipertensión arterial descompensada o estos picos hipertensivos que se pueden presentar y qué efectos vasculares pueden llegar a tener a nivel vestibular y central, ¿no? Por edema del tejido neural. Y pregunta si estos como tal pueden ser etiología de este vértigo periférico o central, ¿no? Y por consecuencia, si el control de estos picos hipertensivos pueden controlar a su vez el vértigo. Espero que haya podido como transcribir ahí la duda que presenta el doctor Cruz. Sí, en pacientes que tienen hipertensión arterial, como sí propias, no hacen el daño como tal. Uno tiene vértigo cuando hay hipertensión y siente los datos clínicos, pero tiene que tener ya un daño vascular por dolicoectasia. Como nosotros vamos viendo las arterias, al momento que tiene uno el aumento de la presión arterial, tenemos una capa elástica y vuelven a su estado normal. Con el paso de los años, 40, 50 años, ¿sí? Y más acentuado con hipertensión, estas se van perdiendo esta capa elástica y la arteria empieza a hacer formas de S. Se llaman dolicoectasias. Quien realmente hace el daño en un vértigo vascular por hipertensión no es la hipertensión con daño si no se demuestra. Es la dolicoectasia que empieza a tener alteraciones a nivel de compresión microvascular y eso es el que causa el problema. ¿Qué tratamiento hay para eso? Se ha visto que la oscarbazepina, al no tocar tanto este nervio, empieza a tener una mejoría clínica, pero no hay cambios hasta no controlar la hipertensión para que no siga avanzando más esta dolicoectasia, ¿verdad? Ok. Y a la par ahí de esta tenemos otra pregunta también. ¿Qué relación hay, o sea, entre este tipo de patologías con enfermedad cardiovascular y enfermedad renal? O sea, sea una relación directa con este tipo de patologías. Sí, sabemos que cuando hay daño en alguna parte de nuestro cerebro por obstrucción o alteraciones ateroscleróticas, ya hay daño en otras partes, ¿verdad? 15% de los pacientes con un daño de stroke ya tienen en ese momento también alteraciones coronarias y un 8% a nivel de las arterias renales. El protocolo que estamos nosotros en la American Heart Association y el protocolo stroke, todo paciente con un stroke debe de tener al menos un ecodoppler renal, un ecodoppler carotidio y un angiotac coronario para nosotros establecer que no haya daño en otras partes. Cada vez estamos viendo al cuerpo como un todo, no como una sola parte. Entonces tenemos que tener esto si tienes arriba de 55 años o un stroke en fases tempranas, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Ya por último, no nada más una pregunta ahí en lo personal. Creo que una parte muy importante es esto que mencionan de la rehabilitación vestibular, ¿no? O sea, ya muchos de nosotros otorrinos, ¿no? Clínicos que a veces, o quirúrgicos que estamos ahí en esto,
esta parte de saber a dónde, ¿no? O con quién, o qué especialista es el que se encarga. Digo, tenemos rehabilitadores, tenemos audiólogos, tenemos gente que sabemos que a lo mejor lo pueden hacer, pero no sé si tengan un protocolo o tengan como una persona o alguien que esté capacitada para hacer la rehabilitación vestibular. No todos los rehabilitadores saben hacerla, o no todas las personas saben hacer rehabilitación vestibular. Entonces, ¿a dónde se puede redirigir esa parte? Y por otra parte, también en el tratamiento del Menier, ¿qué papel se le puede dar también a la psicoterapia? Digo que es una de las partes que han estado en las guías también ahí como para saber si, que es uno de los tratamientos que se puede dar también para el Menier, ¿no? O sea, fuera de las alteraciones también, bueno, de los tratamientos quirúrgicos que se pueden dar, ¿no? Nada más. Pues la rehabilitación parte del diagnóstico objetivo. Un buen diagnóstico, es parte fundamental para una buena rehabilitación. A veces la hacemos en el consultorio. En el consultorio hacemos algo de rehabilitación también para los pacientes. Y en cuanto al tratamiento psicológico, psiquiátrico, pues es una enfermedad un poquito es un poquito ingrata con los pacientes porque es muy activa, parte de un diagnóstico objetivo. El paciente debe estar consciente de que a veces cae en ese 20% que con la medicación no se puede controlar. La familia también, sobre todo porque pues empiezan a decir que si el Menier puede ser psicológico debido a que ¿cómo sabes que te vas a marear mañana? Ya te estás predisponiendo, no, pues que siento el oído tapado, no, es que te estás predisponiendo y viene la crisis. Entonces es muy importante el diagnóstico objetivo, educar a la familia en cuanto a la enfermedad, que el paciente entienda bien la enfermedad, el familiar también, para llevar esto a un buen término, porque sí, cualquier enfermedad, pero estas enfermedades en las cuales no dependen de un dolor que uno se tolere o aguante, sino una crisis que te vuelve incapacitante y que se está repitiendo constantemente, pues implica también que altera la calidad de vida del paciente, sobre todo si el paciente va a consultar y no tiene una respuesta o no tiene el diagnóstico objetivo, volvemos a lo mismo, es donde el paciente viene la incapacidad. Sí, doctor. Decir algo acerca de la rehabilitación vestibular. Hay varias cosas que nos hacen o nos impide el hacerla correctamente. La principal es económica, ¿verdad? Es algo que aparte del tratamiento médico, el paciente tiene que pagarlo porque el seguro de gastos médicos no influye. Dentro de instituciones públicas no hay rehabilitación vestibular, entonces queda un grupo muy pequeño de personas que lo pueden pagar y hacerlo. En lo personal, me va a entrar un gol, pero con el doctor Jesús Martínez los mando para rehabilitación vestibular y tiene una persona que está adecuada para rehabilitación vestibular y nos gusta mucho porque si se tiene la posibilidad económica, que es lo limitante más importante, el paciente mejora más rápido y eso hacemos que tenga un mejor control. Se nos van los pacientes de la consulta, obviamente, pero bueno, el paciente va mejor con quiera. Y la tercera limitante que tienen es la distancia que tiene que ir hasta el lugar. Obviamente el doctor está en un lugar, pero en las formas periféricas de la ciudad, pues no pueden llegar hasta allá porque debe ser 2, 3 veces por semana y no llegan o alcanzan. Entonces, obviamente si hubiera más en esos lugares o saber a dónde enviarlos en diferentes lugares, ampliaremos esta red. Si nos pasan quienes tienen rehabilitación vestibular a la Sociedad de Neurología, que también vemos mucho vértigo vascular, sería grandioso para tener un mejor control de esta red, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien de aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Sí? Bien, es para el doctor Villegas. ¿Cuándo indicas una cirugía de enfermedad de Menier? Cuando el tratamiento médico falla y hablando con el paciente de los riesgos y beneficios que podemos obtener, y generalmente yo les planteo a los pacientes las opciones, la terapia intratimpánica y la cirugía. Y básicamente espero que el paciente decida. Como no le puedo ofrecer al paciente un 100% de resultados, pues cualquier cosa que yo le indique al paciente puede caer en que lo guíe hacia una cosa u otra. Entonces, le platico las opciones y que cuando él esté decidido, se haga la cirugía. O la infiltración. Pero se lo dejo al paciente. Yo creo que todos los que pensamos así, como piensa el doctor Villegas, y pensamos todos, estamos influidos por todas las entidades otológicas internacionales que nos dicen que la cirugía del saco endolinfático se debe de realizar cuando todas las demás opciones posibles, médicas, químicas o inclusive intratimpánicas, han fallado. Sí, la realidad es que están equivocados.
totalmente equivocados, porque están tratando la enfermedad de Meniere en una etapa o moderadamente avanzada o muy avanzada. La enfermedad de Meniere, no hablo de los hidrops endolinfáticos producidos por otitis media crónica, por traumatismos o la neuronitis vestibular, no. Hablo específicamente de la enfermedad de Meniere, cuya etiopatogenia es idiopática. No sabemos por qué se produce, ¿sí? Pero lo que sí sabemos, o lo que las gentes no saben, pues es que es una enfermedad. Y como una enfermedad actualmente, debido a todas las sociedades que nos indican lo que tú nos acabas de decir, pues realmente se opera el saco endolinfático en etapas en donde a lo mejor ya la posibilidad de ayudar al paciente ya pasó. La enfermedad de Meniere es una enfermedad. Y como una enfermedad tiene un inicio, una evolución, y una etapa media, una etapa tardía, y una etapa en donde ya definitivamente no hay que hacer absolutamente nada. Entonces, actualmente yo siento y yo pienso, y tengo un trabajo al respecto que lo voy a presentar en la FESOLMEX, que hay que clasificar la enfermedad de Meniere adecuadamente para tratarla desde sus inicios. Porque la enfermedad de Meniere empezó aquí, y la enfermedad de Meniere siguió su curso, y ese curso que ha seguido causa alteraciones en el oído interno, que son las que ya cuando está muy avanzado decidimos o deciden las gentes operar, ¿verdad? No, la enfermedad de Meniere es una enfermedad, y como una enfermedad, desde que se inicia, es una enfermedad, y tiene una evolución, y esa evolución es variable para cada paciente. Entonces yo siento que desde el inicio hay que actuar sobre esa patología de la enfermedad de Meniere, sobre ese saco endolinfático, en fin, y no esperar a que todos los demás que deje avanzar el daño que está produciendo con el paso del tiempo esa enfermedad en el oído interno y operemos cuando ya el daño es importante. Sí, eso es algo importante. Miren, aquí lo que queríamos ver era un panorama general de la enfermedad. ¿Cuándo indicar los esteroides? Pues cuando hay audición útil. ¿Cuándo indicar la descompresión del saco endolinfático? Cuando con la terapia médica no mejora el paciente, tiene buena audición el paciente, obviamente es un buen momento para hacer una descompresión. ¿Cuándo no indicar la descompresión? Si ya tengo una pérdida auditiva avanzada, que es lo que me da la calidad de vida, pues puedo optar por laberintectomías químicas o quirúrgicas y considerar el tema del implante coclear, que lo hemos hecho. Entonces, cada paciente se debe individualizar. No podemos tratar a todos los pacientes iguales porque todos tienen una concepción de la enfermedad inclusive diferente. A veces son problemas unilaterales, a veces son bilaterales, responden bien a medicamentos, se controlan bien con medicamento, que una cirugía al final sigue siendo un riesgo quirúrgico y al final, ante el hecho de que no es un tumor, el paciente tiene posibilidades de escoger el tratamiento conociendo las opciones, conociendo las ventajas y las desventajas. Hay pacientes que a los primeros 2 ataques se quieren hacer la descompresión con buena audición, con audición útil, pues obviamente es el candidato ideal, pero eso se debe individualizar con el paciente por el hecho de que no le podemos dar un 100% al paciente ni con medicación, un 80% con medicación, pero con los demás procedimientos hasta un 70%. Entonces, cada paciente es diferente. Cada paciente debe tomar la decisión sobre su enfermedad, qué es lo que quiere hacer, y sobre todo que hay opciones tanto para rehabilitar la audición con los implantes cocleares, y hay opciones para quitar la enfermedad como las laberintectomías. Pero la laberintectomía en un lado y luego enfermedad en el otro, pues hay que ir en ocasiones muy despacio. Y como vimos ahorita, los pacientes con migraña tienen un alto potencial de tener enfermedades o síntomas bilaterales que pueden mascarar una enfermedad. Entonces, el tratamiento para un Meniere que no responde es iniciar con tratamiento antimigrañoso, pero como insisto, hay que individualizar a cada paciente, historia clínica, etcétera, para darle un beneficio a ese paciente. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, un aplauso, excelentes ponencias. Muchas gracias. Y bueno, en nombre de su sociedad, doctor, le tenemos un reconocimiento y un obsequio a los 3. ¿Me ayudas? Hay una encuesta ahí en los papelitos que traemos. Bueno, que en cada lugar hay una. Nos harían de mucha ayuda si la podemos llenar. Y muchas gracias.
provecho a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.